¿Fue en realidad un ataque terrorista o un plan ejecutado por el propio gobierno de Estados Unidos? Hoy, en el lado oculto, el otro rostro del 11 de septiembre. Dijeron que se trató de un atentado terrorista perpetrado por Al Qaeda, pero en esta historia, nada es lo que parece. 3 meses antes de que los imponentes rascacielos se desplomaran, un escritor llamado Milton William Cooper advirtió sobre un estremecedor ataque del cual sería injustamente culpado Osama Bin Laden. Cooper murió acribillado por la policía ese mismo año cuando iban a arrestarlo por evasión de impuestos. ¿Estuvo relacionada su muerte con una conspiración? ¿Cómo supo este escritor lo que estaba por venir? Después de los ataques, el presidente Bush declaró la guerra contra el terrorismo, aunque los trapos sucios del mandatario no tardaron en salir a la luz. Las empresas de las familias Bush y Bin Laden convergían en una compañía dedicada a los servicios bélicos, justo el sector que ganó miles de millones de dólares por la ocupación de Irak. Otra teoría, y quizá la más polémica, tiene que ver con la caída de las Torres Gemelas o World Trade Center 1 y 2, así como el World Trade Center 7. De acuerdo con declaraciones oficiales, los impactos de los 2 aviones comerciales provocaron un incontrolable fuego que terminó por vencer las estructuras. Pero el edificio 7 no fue golpeado por ninguna aeronave. Sin embargo, colapsó. El gobierno señaló que había sido consecuencia del incendio de las Torres Gemelas. Este inmueble alojaba oficinas gubernamentales y estaba diseñado con ventanas resistentes a bombas. ¿Pudieron las llamas ser tan fuertes para abatirlo? Lo que pocos saben es que no era la primera vez que un avión chocaba contra un rascacielos en Nueva York. En 1945, un bombardero se estrelló contra otro símbolo de la ciudad, el Empire State. Al igual que este edificio, las torres estaban diseñadas para soportar esta clase de colisiones, inclusive de aviones mucho más grandes. Una hipótesis dice que para lograr derribar a estos titanes se usaron explosivos. A esto hay que sumarle los testimonios de cientos de testigos que estuvieron en la zona cero y quienes afirman que antes de los avionazos y del desplome de las construcciones se escucharon explosiones. Además, casi todo el acero fue vendido para ser reciclado, sin haber sido sometido previamente a un serio análisis forense, borrando de la faz de la Tierra cualquier evidencia de una conspiración. ¿Acaso lo sucedido hace 14 años se trató de demoliciones controladas orquestadas por el propio gobierno? Hay conspiraciones que pueden dejarte helado. ¿Qué famosos te gustaría desenmascarar? Deja tus sugerencias en los comentarios y no olvides suscribirte para ver más helado.